amigos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos al canal, mi nombre es Sil y estoy muy contenta de estar en contacto con todos ustedes por este medio. Así que desde ya, muchas gracias por su tiempo y apoyo. Y les quería recordar que si aún no se suscribieron a este canal, por favor lo hagan y activen la campanita de notificaciones, así están al tanto de cada nuevo video. Como podrán ver, estoy en un escenario distinto al habitual porque estoy en un proceso de mudanza y aún no pude armar el estudio de grabación, así que espero que sea para el próximo video. Y ahora sí, sin más intro, comencemos con la historia del día de hoy. En esta ocasión vamos a hablar del caso de Elodie Morel, una joven de 29 años, quien, ilusionada por creer que estaba a punto de alcanzar sus sueños, vivió la más terrible de las pesadillas. Este es sin duda para mí uno de los casos más siniestros que me tocó hacer, más que nada por el contexto en el que se desarrollaron los hechos, donde hubo tantas personas involucradas que, pudiendo salvar una vida, decidieron no hacer nada. Y eso justamente fue lo que me pareció más terrorífico. Por favor, quédense conmigo para conocer esta historia. Elodie Morel nació en Marsella, una ciudad portuaria al sur de Francia. Tanto en su infancia como durante su adolescencia no tuvo una buena relación con su madre y esto llevó a que a sus 14 años decidiera abandonar su casa. A partir de ese momento comenzó a trabajar como mesera a tiempo parcial en los bares de la ciudad. En el año 1995 se encontraba compartiendo departamento con un amigo y es a través de él que conoce a un chico de nombre Sylvain Racine, quien inmediatamente se sintió atraído por la belleza y la personalidad de Elodie. Ella era una mujer como muy autosuficiente, de gran resiliencia, que buscaba continuamente superarse en la vida. Al poco tiempo ellos iniciaron una relación y se casaron en el año 2001. Y fruto de esa relación tuvieron un hijo, que al momento de los hechos contaba con tan solo 4 años. Elodie no estaba feliz con su trabajo como camarera, muchas veces a causa del maltrato recibido por parte de sus clientes, y por otro lado, el sueldo era bastante escaso. Ella tenía un gran sueño y era el de convertirse en modelo. De hecho, tenía una belleza natural. Además, vivía en Francia, la capital de la moda y hogar de las marcas de diseñadores más icónicas del mundo. Sin embargo, ella jamás había tenido una experiencia como modelo, nunca había sido fotografiada de manera profesional, pero no dejaba que esto la detuviera. A pesar de ser una completa desconocida, en el 2005 decidió crear una cuenta donde subió fotos suyas con el objetivo de encontrar un trabajo como modelo. Durante un tiempo aplicó a varios castings y, a pesar de no ser elegida, su personalidad tenaz hizo que continuara. Y así fue hasta que apareció el anuncio soñado, donde una mujer de nombre Nicole, representante de una de las agencias fotográficas más prestigiosas, buscaba modelos para la campaña de Rolls-Royce. Era un trabajo que duraría 5 días de sesiones fotográficas, con todo incluido, alojamiento, comida, y el sueldo era más que tentador, 1.000 euros por día. Y además, si la modelo era seleccionada, tendría la posibilidad de viajar a los Estados Unidos como representante de la marca. Sin dudas, para Elodie esta era la oportunidad de sus sueños de poder cambiar su vida y la de su hijo, aunque sabía que la competencia sería feroz porque todas las modelos de Francia, tanto las de renombre como las desconocidas, se postularían. Pero aún así, decidió arriesgarse. Y fue al día siguiente de su postulación y contra toda expectativa que ella recibe un correo electrónico que cambiaría su vida para siempre, pero no de la manera en la que ella pensaba. Un representante de Rolls-Royce le informa que ella fue una de las 3 modelos seleccionadas para la campaña publicitaria. Esta noticia hizo de Elodie la mujer más feliz del mundo. Con el pasar de los días fue ganando confianza al intercambiar mensajes con la fotógrafa Nicole, quien le especificó paso a paso cómo sería el trabajo. El 2 de mayo del 2005 debía reunirse con ella en la terraza del bar Scala, ubicado en Aigues-Mortes, a 180 kilómetros de Marsella, ya que ese lugar quedaba cerca de Camarga, donde se haría la sesión fotográfica. Pero esta no es para nada la historia de una niña que hace realidad sus sueños. Elodie no imaginaba que ese correo electrónico no la llevaría nunca a ser tapa de revistas de moda o pasarelas, sino a un lugar mucho más oscuro y siniestro, a la peor de las pesadillas imaginables. Ahora vamos con el desarrollo de los hechos. El lunes 2 de mayo de 2005, un agente de policía de Aigues-Mortes recibe un frenético llamado a las 5:45 p.m. de parte de un informante llamado Dominique Tarascon.
Este era un hombre de 63 años que vivía en el lugar y tenía muchos contactos. Él era dueño de un club nocturno ubicado en una zona rural, pero que no contaba con habilitación legal. A su club asistían personas de todo tipo, desde las más altas esferas hasta delincuentes comunes, por lo que él tenía acceso a mucha información acerca de todo lo que sucedía. Y eso lo convertía en una muy buena fuente de información para la policía, con quienes había llegado a un acuerdo. Él sería informante a cambio de protección para su local nocturno. En varias oportunidades, gracias a él, la policía pudo detener y llevar a prisión a varios delincuentes, y eso hacía de Dominique un informante confiable. Pero la información que brindaría ese día sería completamente diferente a las anteriores. Dominique habló a la policía de un secuestro que estaba a punto de ocurrir. Se lo notaba bastante frenético, les contó que el día anterior había tenido una charla con un amigo y creía que estaba a punto de dañar a una mujer. Describió a su amigo como una persona extremadamente violenta, un completo psicópata y que siempre estaba armado, además de mencionar un historial terrible de este sujeto. La policía inmediatamente se alertó ante esta información y obviamente confiaban en lo que Dominique les decía. Pero a pesar de las presiones de la policía para que él le revelara el nombre del sujeto, pero este se negó diciendo que temía a posibles represalias por parte de su amigo. Ni siquiera quiso hacerlo a pesar de que la policía le garantizaba protección. Lo único que les indicó es que debían ir lo antes posible a la terraza del bar Scala, donde su amigo había citado a la mujer. Les describió también el auto que manejaba este sujeto, un Seat Ibiza verde grisáceo de 1994. Y les volvió a repetir que el tiempo era crucial y que debían acudir de inmediato. Rápidamente, 2 móviles acudieron al lugar con 4 policías. Llegaron al bar a las 6:15 p.m., mantuvieron un perfil bajo para no alertar al supuesto secuestrador, pero pronto se dieron cuenta que la búsqueda de una pareja a lo largo del paseo marítimo sería una tarea casi imposible, ya que el lugar estaba atestado de gente que disfrutaba del último día de un fin de semana festivo. Había parejas por todos lados y además la policía no tenía ni idea a quiénes buscaban, ya que ni siquiera contaban con la descripción física de estas 2 personas. 2 de los oficiales, vestidos como civiles, ingresaron al bar, pidieron bebidas haciéndose pasar por turistas y así poder observar cualquier situación sospechosa. Pero el tiempo fue pasando y ninguna de las parejas de a su alrededor parecían estar en una situación extraña. Por otro lado, los otros 2 oficiales intentaban dar con el auto descrito por Dominique en el estacionamiento, pero pasó 1 hora y ni la pareja ni el auto fueron divisados por la policía. A raíz de esto comenzaron a creer que quizás Tarrascó se había equivocado, por lo que deciden contactarlo nuevamente. Lo presionaron una vez más para que este diera el nombre de su amigo, pero este volvió a negarse. Los policías le preguntaron si estaba seguro de la información, de dónde la había sacado, pero él solo se limitó a confirmar los datos que ya había dado, pero al repasar todo se dio cuenta que había dado mal la descripción del auto, que en realidad se trataba de un Citroën ZX modelo 94. Esto obviamente molestó a los agentes, quienes habían estado por más de 1 hora buscando el auto equivocado. Igualmente, luego de retomar la búsqueda, tampoco dieron con el Citroën. Llegados a este punto, era claro que Dominique les había dado una información incompleta, además de errónea, porque en definitiva nada de lo que había dicho se pudo comprobar, por lo que el operativo especial para intentar salvar a una mujer de un supuesto secuestro se detiene, ya que la policía se vio en un callejón sin salida y además era una búsqueda a ciegas. Por lo que regresaron a la estación. Igualmente estarían alertas por si una mujer era reportada como desaparecida. Esa misma noche a la 1 a.m. Dominique regresaba de su casa en el campo en un estado de ebriedad y desconociendo completamente que el operativo para buscar a su amigo secuestrador había sido cancelado. Mientras él manejaba por la ruta, se encuentra con un control policial de tráfico. Lo que él piensa en ese momento es que se trataba del operativo buscando al secuestrador, cuando solo se trataba de un control de rutina. Lo que sucede a continuación es un episodio muy confuso que a futuro tendría consecuencias muy graves. Él, viendo todo esto, estaciona su auto, se baja y comienza a caminar en dirección a los policías mientras les gritaba preguntándoles si ya lo habían atrapado, si estaba preso. A todo esto los policías no tenían ni idea de lo que este hombre les estaba diciendo, porque ellos no estaban al tanto del operativo que se realizó unas horas antes buscando a un supuesto secuestrador.
Y además, cuando vieron tan exaltado y nervioso a Dominic y además olía a alcohol, los policías concluyeron que solo se trataba de un hombre ebrio y desorientado e hicieron caso omiso a sus palabras. En ese mismo momento, mientras esto estaba sucediendo, Dominic ve un Citroën gris acercarse lentamente a la barricada policial. Él inmediatamente reconoce al auto y a su conductor. Era su amigo, el secuestrador, y se aterrorizó al ver que en el asiento del conductor había una mujer aparentemente dormida. Con los policías distraídos con él, vio al auto maniobrar lentamente y alejarse del lugar. Desesperado, se acercó a los agentes diciéndole que debían perseguir a ese coche, detener a ese sujeto, porque era el secuestrador, asumiendo obviamente que los policías sabían de lo que él hablaba, cuando no era así. Por lo que los policías simplemente no tenían razones para hacer lo que Dominic estaba pidiendo, ya que ni siquiera hubo infracción por parte de ese vehículo. En ese momento, el celular de Dominic comenzó a sonar y el hombre quedó completamente pálido al reconocer la voz del otro lado. Era su amigo, el secuestrador, quien acababa de pasar, pero no había visto a Dominic porque estaba distraído, intentando huir de la policía. Este hombre simplemente lo llamó, obviamente no sabía que Dominic era informante de la policía, para alertarlo y decirle que tuviera cuidado cuando esté de regreso a la ciudad, porque la ruta estaba llena de policías. Luego de cortar la llamada, él volvió a insistirle a los policías que debían perseguir y detener el auto que acababa de pasar. Pero los policías, desconociendo todo y ya molestos, enviaron a Dominic a su casa, sin imaginar las terribles consecuencias de esto. El miércoles 4 de mayo, 2 días después de este episodio y a 180 kilómetros del lugar, un joven de 25 años, Sylvain Racine, entra desesperado a la estación de policía de Marsella para denunciar la desaparición de su esposa, Elodie Morel, una joven mesera de 29 años, de quien no sabía nada desde hacía 48 horas. Declara ante un oficial que estaba muy preocupado porque ella no lo había contactado en todo ese tiempo y eso no era normal, por lo que estaba seguro que algo malo había sucedido. Les informa que 15 días atrás Elodie se había postulado para un casting online. Era un anuncio más que interesante donde una mujer buscaba una modelo para la próxima campaña publicitaria de Rolls-Royce con un sueldo de 5.000 euros por solo 5 días de rodaje. Que a partir de esto Elodie comenzó a intercambiar mensajes con esta fotógrafa con la que parecía llevarse muy bien y esto le generó la confianza de que se trataba de un anuncio serio, por lo que decidió participar en el casting quedando seleccionada. Sylvain le dice a la policía que su esposa estaba feliz, que nunca la había visto así, que en los días siguientes ella recibió correos electrónicos de la fotógrafa de nombre Nicole Foresti, donde le informaba dónde tendría lugar la sesión de fotos y acordaron la reunión para el día lunes 2 de mayo en el bar Scala de Aigues-Mortes. Que ese día Elodie se levantó temprano para preparar todo, quería lucir perfecta, cargó su valija con la mejor ropa que tenía, se arregló para estar lo más hermosa posible. Cuenta que la única preocupación que tenía Elodie era por su hijo, de quien nunca se había separado, y menos por 5 días. Que a media mañana ella se fue porque debía manejar más de 1 hora desde Marsella hasta el lugar de la reunión y quería estar a tiempo y causar una buena impresión. Así que se despidió de él y le prometió regresar en 5 días. Declaró también que ese mismo día, a las 9:30 p.m., recibió el último mensaje de Elodie que decía: un beso grande, todo va bien, te llamo mañana en cuanto pueda, abrazos y besos, hablamos más tarde. Y que eso fue lo último que supo de su esposa. Y que al día siguiente, al ver que las horas pasaban y ella no lo contactaba, comenzó a intentar comunicarse con ella, pero no obtuvo resultado. Todo iba al buzón de voz, el teléfono estaba apagado. Dijo que las horas continuaron pasando, que él comenzó a desesperarse cada vez más hasta que entró en pánico. Le dijo a los policías que creía que su esposa había sido víctima de una trampa, que seguro que fue atrapada por una red de prostitución y hasta quizás ya la habían sacado del país. Les dijo también que cuando su esposa le comentó sobre la propuesta, era tanto su entusiasmo que él creyó que era un trabajo serio, pero que ahora, viéndolo en retrospectiva, está seguro de que fue engañada. Y como suele suceder en estos casos, la policía no estaba muy convencida con la versión del hombre, y le preguntaron por qué había permitido que su esposa se reuniera con un extraño al que solo había conocido por internet. Él les respondió que porque confiaba en ella, que Elodie no era ninguna tonta y que le parecía algo seguro una reunión en un lugar público
hijo y con una mujer. Llegados a este punto, la policía comenzó a presionar a Sylvain acerca de cómo estaba su relación con Elodie, y él terminó admitiendo que la relación se había deteriorado y que estaba en un proceso de divorcio. Les dijo que ellos habían comenzado a discutir mucho, que tenían varios desacuerdos, pero para no permitir que su hijo creciera en un ambiente tóxico, luego de una larga y sincera discusión, decidieron separarse. Pero les aseguró que la separación había sido en buenos términos y que a partir de ese momento ellos comenzaron a llevarse mejor que nunca, que si bien seguían con desacuerdos, discutían mucho menos, por lo que finalmente decidieron que lo mejor en ese momento para su hijo era seguir viviendo como una familia, aunque ellos ya no fueran pareja. Inclusive él continuaba apoyándola económicamente. La policía intentó calmar a Sylvain diciéndole que solo habían pasado 2 días, que no era mucho tiempo, que quizás estaba en un lugar sin señal o olvidó su cargador o simplemente perdió el celular, que existían muchas posibilidades para que ella no lo contactara, pero él insistía en que algo tuvo que haberle pasado, porque de haber pasado cualquiera de esas posibilidades, Elodie habría pedido un teléfono prestado para contactarlo, pero la policía tenía algo más en mente. Era una esposa joven, casi divorciada, queriendo cambiar su vida y quizás pudo conocer otro hombre y decidió irse con él. Pero Sylvain inmediatamente descartó esta sugerencia y les volvió a aclarar que su separación había sido en buenos términos y que Elodie tranquilamente podía comenzar una nueva vida sin tener problemas con él y no necesitaba huir, y por otro lado era imposible que ella hubiese abandonado a su hijo. Sin embargo, a la policía este caso seguía sin parecerles algo urgente, pero Sylvain se puso muy firme e insistente y les exigió que hicieran algo, hasta que finalmente ellos accedieron y emitieron un informe detallando toda la secuencia de eventos que culminó con la desaparición de Elodie, así como su último paradero conocido. Y esto fue enviado por fax junto a una foto de la joven a todas las estaciones policiales del sur de Francia. Por su parte, la estación de policía de Aigues-Mortes continuaba revisando los reportes de personas desaparecidas, buscando alguna coincidencia con lo informado 2 días antes por Dominique, quien por su parte continuaba negándose a dar el nombre del secuestrador. Cuando les llegó el informe de Marsella y luego de leerlo, inmediatamente establecieron conexiones con el caso informado por Dominique, ya que las similitudes eran demasiadas. Y a partir de esto comienzan a tomar la situación muy en serio, por lo que se contactan con Sylvain, quien manejó 2 horas para llegar a la estación de Aigues-Mortes y repite a la policía lo que anteriormente ya había declarado en Marsella. Además, les proporciona fotografías de la joven, los correos electrónicos que había recibido. También les describe el auto que ella conducía, un viejo BMW negro, y lo que sería de mayor ayuda para los investigadores, el número de celular de Elodie. A partir de esto, rastrearon las torres telefónicas y pudieron seguir los movimientos de la chica hasta cierto punto. El recorrido marcado era Aigues-Mortes, Camarga y Vergés. Todo esto durante la noche del 2 de mayo, y luego de esto, el teléfono deja de emitir señales. Debido a la gravedad del asunto, investigadores especiales se hacen cargo del caso y comienza la búsqueda del hombre del Citroën ZX. Todas las patrullas salieron a su casa por calles y caminos rurales y especialmente las zonas donde el celular de Elodie emitió las señales. Pero el área era tan extensa que la tarea se hacía bastante difícil. Y además no contaban con mayor información con respecto al hombre, su aspecto y, lo más importante, su nombre. Por su parte, Sylvain le dijo a la policía que Elodie era una mujer de carácter fuerte, combativa, que sabía defenderse. Pero esto, lejos de tranquilizar, preocupó más a los agentes, ya que si ella era combativa, esto podía despertar la furia de su agresor y terminar de la peor manera. A estas alturas y con el tiempo totalmente en su contra, el único que podía ayudar a los investigadores era Dominique Tarascon, quien hasta ese momento solo había brindado una vaga información, por lo que es citado nuevamente, ya que los investigadores estaban seguros que sabía mucho más de lo que decía. El jueves 5 de mayo, 36 horas después de la desaparición de Elodie, Dominique prestaba nuevamente declaración. Es recién ahí que los investigadores toman conocimiento del incidente protagonizado por Dominique en la carretera, cuando intentó que la policía detuviera a su amigo secuestrador, quien justamente había pasado por el control de tráfico. Y obviamente se dan cuenta del terrible error.
La policía comenzó a ejercer presión sobre el informante, diciéndole que la joven corría un grave peligro, por lo que necesitaban saber el nombre del secuestrador. Pero él continuaba negándose, diciendo que tenía miedo por su vida. En este punto, los investigadores comenzaron a amenazar con llevarlo a prisión si no lo hacía. Dominique se encontraba en una encrucijada. Por un lado podía terminar en prisión y por el otro perder su vida en manos de un psicópata. Y es debido a tanta presión que el hombre comenzó a colapsar hasta que finalmente revela la identidad de su conocido. Guillot Mangot, un guardia de seguridad de 49 años que trabajaba en su club nocturno. Declaró que la tarde del 2 de mayo, estando con Mangot en el bar, este le comentó que tenía una cita en el bar Scala con una chica que había conocido en línea, pero que luego Mangot comenzó a hablar en términos cada vez más siniestros y esto hizo que él se incomodara y, conociendo al sujeto, sabiendo que siempre cargaba un arma, supo que la chica estaba en peligro y por eso decidió dar aviso a la policía. Los investigadores, buscando una mayor confirmación de sus dichos, fueron hasta el bar Scala para hablar con el dueño, quien confirmó que Mangot era un cliente habitual y que efectivamente el lunes 2 de mayo estuvo en el bar alrededor de las 6 de la tarde y dijo que algo había llamado su atención, ya que Mangot solía ir siempre solo, pero aquella tarde estaba en compañía de una joven mujer. A partir de esto, las autoridades descubren el oscuro prontuario de Mangot, quien en 1998 ya había sido sentenciado por abusar sexualmente de 2 turistas alemanas de 20 años, a quienes había recogido de la calle haciendo autostop y las abusó durante toda una noche. Por esto fue sentenciado a 9 años de prisión, de los cuales solo cumplió 7. Luego, a 2 meses de salir de prisión, intentó hacer lo mismo con 2 turistas italianas, quienes, por suerte, lograron escapar. También tuvo condenas por violencia armada, posesión de armas. Las pericias psicológicas practicadas a Mangot arrojaron que tenía una personalidad con predisposición a impulsos violentos, altamente manipuladora, tendencias seductoras, narcisistas, atracción anormal por las armas. Reveló también carencia de vulnerabilidad, culpa, compasión y la incapacidad de crítica hacia sí mismo. Los psicólogos concluyeron que tenía una personalidad antisocial y comportamientos desviados y que era incurable e incorregible. Pero aún así le permitieron salir antes de cumplir los escasos 9 años de prisión por abusar sexualmente de 2 jóvenes. Todos lo conocían como alguien extremadamente violento que ante la mínima negativa de alguien estallaba en furia. Dominique declara que cuando Mangot sale de prisión la última vez fue a pedirle empleo, que él, como le tenía miedo, no quiso negárselo y terminó contratándolo como seguridad de su local. Toda esta información pone en alerta máxima a los investigadores, quienes comenzaron a temer lo peor, ya que Elodie estaba sin dudas en manos de un depredador. El siguiente paso de la policía es trazar un plan para atraer al sujeto, usando a Dominique como anzuelo. Hacen que este se comunique con Mangot para acordar una reunión para el día siguiente en el estacionamiento de un club. Mangot cae en la trampa, pero Dominique les aclara a los policías que este no irá solo, sino en compañía de alguien más. Tal cual lo planeado por la policía, el día de la cita ven entrar al estacionamiento una camioneta blanca manejada por Mangot en compañía de otro sujeto. Ni bien ambos sujetos descendieron, fueron neutralizados por la policía. Si bien Mangot intentó huir, fue atrapado rápidamente. Y es al revisarlo que se encuentran con la primera evidencia. En su billetera encontraron una tarjeta bancaria a nombre de Elodie Morel. Se apresuró a decir que él había encontrado esa tarjeta en el bar Scala y que planeaba devolverla. Esta sería la primera de muchas de las mentiras que diría este sujeto. El hombre que lo acompañaba fue identificado como Richard Linier, de 53 años. No contaba con antecedentes policiales, tenía una esposa de nombre Francine y una hija adolescente. Él les dijo a los policías que era amigo de Mangot y que éste solía quedarse en su casa cada vez que visitaba el lugar. Y aquí descubren que la casa de Richard estaba ubicada en Vergés, que casualmente era el último lugar donde el celular de Elodie emitió señal. A partir de esto, la policía se dirige inmediatamente para registrar la vivienda de los Linier con la esperanza de encontrar a Elodie con vida a 4 días de su desaparición. Al llegar al domicilio, los investigadores se sorprendieron al vivir una experiencia casi surrealista, debido a la actitud tanto de la esposa como de la hija de Linier, quienes se encontraban cenando cuando un número bastante importante de uniformados armados irrumpieron en su casa.
pero ninguna de las dos pareció inmutarse por la presencia policial. Simplemente continuaron comiendo como si nada, mientras veían cómo los agentes daban vuelta a su casa. Si bien no lograron encontrar a Elodie, hallaron artículos de su pertenencia: 2 pares de zapatos, una bata, un tapado y, lo más comprometedor, su celular. Y eso no les dejó dudas de que Elodie había estado en ese lugar. Continuando con la búsqueda, hallaron bien escondida una pistola con lo que parecían ser manchas de sangre. Y cuando se la mostraron a Mango, este reaccionó de una manera totalmente indiferente. Con esta evidencia supieron que algo terrible había ocurrido, por lo que deciden arrestar a todos y trasladarlos hasta la estación para que prestaran declaración. Cuando llegaron al lugar, cada acusado fue ubicado en una habitación diferente. El objetivo principal que tenía la policía era dar con Elodie lo antes posible, pero pronto se dieron cuenta que Mango no tenía la más mínima intención de colaborar, sino todo lo contrario. Al ser un gran manipulador, continuó sosteniendo la historia de que solo conoció a Elodie por haber encontrado su tarjeta bancaria el lunes 2 de mayo en el bar Scala. Era claro que intentaba jugar y engañar a los investigadores por puro placer sádico. Ellos, por su parte, sabían que el tiempo era crucial, por lo que decidieron ir por el eslabón más débil de la cadena, los Liniers, específicamente Richard. Este era un hombre simple que jamás había sido arrestado, a diferencia de Mango. Los investigadores fueron directos con él. Sin rodeos le dijeron que ellos sabían que él estaba al tanto de lo que hizo Mango. A lo que el hombre les contestó que sí. Comenzó su declaración diciendo que el domingo 1 de mayo, Mango se presentó a su casa por la mañana, algo que solía hacer con frecuencia cuando necesitaba un lugar donde alojarse. Les dijo que cuando él iba, se comportaba como dueño del lugar, que siempre fue bien recibido. La policía cree que pasaba esto porque esta familia sabía lo peligroso que era este hombre, que siempre alardeaba de estar armado. Y por otro lado, debido a su narcisismo, solía inventar historias para acentuar aún más su fama de hombre peligroso, que si bien lo era sin dudas, lo exageraba aún más para causar temor. Para Richard, esto era cautivador. Un hombre simple como él se sentía halagado por ser considerado amigo por alguien con tantas hazañas como Mango. Obviamente que esto es muy retorcido. Esto deja claro la manipulación que ejercía Mango. Declaró también que ese domingo Mango le dijo que tenía un trato con otro recluso para quitarle la vida a alguien por 5.000 euros, que luego sacó una pistola para respaldar sus dichos. Que esa noche cenaron todos juntos y el lunes 2 de mayo Mango se fue y que no regresó esa noche, sino que lo hizo recién el martes 3 de mayo a las 6 a.m., que cuando llegó entró muy agitado a la casa con el arma en la mano, diciendo que había hecho algo muy estúpido, que el plan salió mal, que necesitaba esconderse, que tenía una chica en el auto y le pidió usar su garage, que se encontraba a 500 metros de la casa. Richard dice que él aceptó sin hacer preguntas, que luego lo acompañó para abrirle el garage, que Mango entró con el auto, pero que él no vio lo que había en el maletero ni escuchó ruido alguno, que le pidió unas cuerdas o algo para atar a la chica y le dijo que él esa noche la pasaría en el garage para evitar que ella gritara, que luego de eso él se fue hacia su casa porque ese no era su asunto y continuó con su rutina normal. Ahora, ¿cómo puede decir este hombre que ese era un día normal, cuando era consciente que en su garage había una mujer que podía estar en peligro de muerte, nada más ni nada menos? Sin embargo, él continuó su vida como si nada. Si hasta la policía luego declararía que si bien a lo largo de su carrera vieron pasar a muchos sujetos, se vieron impactados ante esta actitud tan indiferente, tan falta de empatía y humanidad de Richard. Declaró también que ese día, cuando fue hacia su trabajo, se enteró del caso de Elodie, que estaba siendo buscada. Ni siquiera se le cruzó la idea de avisar a la policía lo que sucedía en su garage. Su actitud realmente fue asquerosa. En cuanto a la declaración de Francine, esposa de Richard, dijo que ese día a las 6 de la tarde Mango fue hasta la casa para pedirle una botella de agua porque le dijo que había drogado a la chica y tenía sed. Tampoco Francine reaccionó ante esto ni intentó contactar a la policía porque según ella tenía miedo. Dice que luego de esto él regresó al garage y al cabo de 2 horas volvió a la casa para cenar con ellos, pero que en esa oportunidad llevó regalos. Estos obsequios no eran otra cosa que las pertenencias de Elodie que la policía encontraría luego en esa casa. Dijo que el celular fue para su hija adolescente porque necesitaba uno.
que ellos no cuestionaron nada, simplemente aceptaron las cosas. Nuevamente no hubo reacción, solo indiferencia. En ningún momento se plantearon siquiera ayudar a Elodie. Pudieron haberlo hecho, sabían el destino que podía esperarse, pero simplemente dejaron que las cosas siguieran su curso, unas verdaderas bestias. Siguiendo con su declaración, Francine dice que le preguntó a Mango cómo haría para deshacerse de la chica y él respondió haciendo un gesto con sus manos simulando un estrangulamiento. Cuando Mango supo que los Liniers habían declarado, dio una nueva versión de los hechos. Admitió haber engañado a Elodie por medio de un falso anuncio en internet, haciéndose pasar por una mujer, Nicole, que de esa manera la joven cayó en la trampa y que luego, cuando recibió un correo de la joven, pensó, ¿por qué no hacerlo? Dijo también que acordó encontrarse con ella en el bar Scala de Aigues-Mortes. Dijo que ella ese día nunca se dio cuenta del engaño, pero sí se sorprendió al verlo llegar porque estaba esperando a una mujer, pero que él se presentó como el asistente de Nicole y como él era un gran conversador, le hace manipulador, logró engañarla. Dice que él le explicó que debían ir a varios lugares para tomar las fotos, pero en este punto él les aclara a los investigadores que su único objetivo era simplemente robarle la tarjeta del banco y que él esperaba el momento en que estuvieran solos y alejados para poder atacarla. Que alrededor de las 4:30 de la mañana él detuvo su auto en una zona rural para robarle la tarjeta y el PIN, pero que ahí él tuvo que atacarla porque Elodie se rehusó a tocarlo. Dice que la golpeó con la pistola en la cabeza, por eso la sangre que encontró la policía en el arma, que también la golpeó contra la puerta del acompañante, pero que luego de eso, como él ya tenía lo que quería, la dejó ir. Los investigadores obviamente sabían que esto era mentira, pero dejaron que continuara. Él les aseguró que nunca la secuestró y que no sabía dónde estaba. Dijo todo lo contrario a lo declarado por los Liniers. Nunca mencionó el garage ni su plan de quitarle la vida a Elodie. Por otro lado, mientras el interrogatorio tenía lugar, otros policías registraban el garage de los Liniers en busca de más pruebas condenatorias. En el lugar se hallaron varias cuerdas seguramente utilizadas para atar a la chica. También se encontró la botella de agua mencionada por Francine. Los forenses tomaron muestras de la boca de la botella para analizar si contenía ADN de Elodie. Hallaron también muchas colillas de cigarrillos de la marca que fumaba Mango. La cantidad de colillas daba a entender que el sujeto había estado en el garage por bastante tiempo. Luego se comprobaría que efectivamente las colillas tenían su ADN. Lo más preocupante fueron los rastros de sangre en el lugar. Por otro lado, cuando registraron el Citroën del hombre, dieron con más evidencias. Encontraron una bolsa que contenía un polvo blanco que los análisis posteriores revelarían que se trataba de 4 tipos diferentes de sedantes que seguramente Mango utilizó para dejar inconsciente a Elodie. A partir de todas estas evidencias, la policía concluyó que Mango había engañado a Elodie con la única motivación de satisfacer sus instintos más bajos y su necesidad enfermiza de dominación. Y que en ese garage la chica había vivido el más terrible de los infiernos que nadie fue capaz de detener. Cuando los investigadores expusieron ante Mango las abrumadoras evidencias, él siguió con su juego, fingió no recordar nada. Ya llevaban más de 18 horas interrogándolo y no lograban que este sujeto ni siquiera se inmute. No aceptaba nada acerca del abuso, los sedantes, pero las autoridades siguieron presionándolo y ante eso lo que hizo él fue cambiar su versión nuevamente, porque obviamente se dio cuenta que su historia no encajaba con la evidencia recolectada. Fue recién luego de 23 horas que admitió que estuvo con Elodie en el garage, pero insistió en que su único objetivo era obtener su tarjeta bancaria y luego dejarla ir. Dijo que le explicó a ella que eso no sería de inmediato porque él debía ganar tiempo, por lo que debían esperar hasta la noche. Y aquí les hace una aclaración a los investigadores. Les dice que si bien ella estuvo encerrada en el garage, nunca estuvo atada, que ella tenía libertad de movimiento, que durante todo ese tiempo ellos habían charlado relajadamente, que él nunca fue violento. Quería hacer ver la situación como si Elodie hubiese estado en un spa y no secuestrada en un garage con un psicópata. Dice que luego ambos llegaron a un acuerdo, que él la dejaría ir a cambio de su silencio. Y que antes del amanecer él quería llevar a Elodie a Aigues-Mortes para que ella pudiera tomar un coche y regresara a su casa. Pero que justo en ese punto las cosas se complicaron.
declara que cuando ellos salieron del garage, él le preguntó a Elodie si quería tomar el volante, que ella aceptó, bajaron y cuando caminaban por la parte trasera para intercambiar lugares, ella chocó con él haciendo que se tropezara y cayera, que esto lo enojó mucho, por lo que tomó una cuerda que estaba en el piso y la estranguló. Él dice no entender por qué ella hizo que él tropezara y con esto concluye su declaración. Está de más aclararles que durante todo este tiempo él no demostró ni remordimiento ni culpa. Era como si hubiese contado una historia que no lo incluía, algo muy característico de personalidades psicopáticas. Esto confirmó obviamente lo que todos temían, que Elodie estaba muerta. Lo que quedaba en estas instancias era saber dónde había dejado su cuerpo. Los investigadores, conscientes del narcisismo de Mango, fingieron halagarle de alguna manera para inflar su ego y de esa manera él bajó sus defensas y les dio la ubicación del cuerpo. Había dejado a Elodie en el maletero de su BMW en un estacionamiento y fue ahí donde finalmente la encontraron. La autopsia reveló que la causa de muerte fue estrangulamiento, otra característica típica de este tipo de personalidades, ya que implica tener el control. Su cuerpo mostraba también evidentes signos de abuso y tortura, tenía hematomas en la cabeza causada por el golpe con el arma, marcas de ataduras en sus muñecas. En la ropa que llevaba puesta encontraron manchas de sangre que le pertenecían y esperma de Mango. Los análisis toxicológicos revelaron una gran cantidad de sedante en la sangre de Elodie. En cuanto a los análisis realizados a las muestras tomadas de la boca de la botella, revelaron que contenían saliva de Elodie y esperma. No había dudas de que Elodie había pasado 36 horas de puro horror y sufrimiento. Mango jamás terminó de aceptar lo que realmente hizo, siguió sosteniendo que la muerte fue accidental y ni hablar de los abusos y sedantes. El 7 de mayo de 2005, Richard y Francine son acusados de complicidad en el secuestro y muerte y por no prestar ayuda o informar el hecho. Por su parte, Mango es acusado de secuestro, abuso sexual, asesinato y robo. El juicio se llevó a cabo el 28 de enero de 2008 ante el Tribunal de Gard. Desde un principio el jurado se mostró sorprendido ante la actitud desafiante y hasta feliz de Mango, a quien jamás se lo vio agachar la cabeza, sino todo lo contrario, miraba fijamente y con una sonrisa. Durante el juicio cambió su confesión diciendo esta vez que él no había matado a Elodie, sino que lo hizo Richard. Pero los testigos derribaron esta versión y por otro lado todas las evidencias, tanto físicas como biológicas, lo señalaban a él. Sin embargo, jamás dejó de intentar manipular al jurado, diciendo luego que en realidad él se había enamorado de Elodie, que por eso jamás le hubiese hecho daño y que la amaría hasta su muerte. Esto obviamente dolió e indignó a todas las personas, porque cómo un ser podía ser tan monstruoso e hipócrita y continuar haciendo daño aún en estas instancias. La culpabilidad de Mango no estaba en duda. Lo que restaba saber era por qué el matrimonio Linier no había ayudado a la chica, sabiendo el seguro y terrible destino que le esperaba. La respuesta de ellos fue totalmente inverosímil, absurda. Intentaron hacer creer que ellos no habían visto nada, que en realidad no estaban al tanto de la situación, que no entendían la situación. O sea que durante todo ese tiempo ninguno de los dos tuvo un instante de lucidez como para llamar a la policía. Jamás se les cruzó por la mente sabiendo lo peligroso que era ese hombre, que la vida de esa joven corría peligro. Simplemente esta gente es detestable. Y luego de 6 días de deliberación, esta pareja es condenada a tan solo 6 años de prisión. Mango, por su parte, fue sentenciado a cadena perpetua por secuestro forzado con actos de tortura y barbarie, violencia y robo con premeditación, debiendo cumplir por lo menos 20 años en prisión. Otra pobre condena. En el año 2010, los 3 acusados apelaron la sentencia. En el caso del matrimonio no corrieron con mejor suerte, ya que en lugar de bajarles la condena, se la subieron a 8 años, aún así me sigue pareciendo poco para tanta inhumanidad. Mango corrió con mejor suerte, redujeron su pena a un máximo de 30 años y un mínimo de 20 años. Una persona como él no debería salir nunca. En estas instancias nos toca hablar de Dominique Tarrascó, el informante policial.
La pregunta que más se hace la gente en relación a este caso tiene que ver con que si Dominique desde un principio le hubiese dado a la policía el nombre de Mango, Elodie se hubiese salvado. Él dice que hasta el día de hoy se arrepiente por no haberlo hecho, que seguramente la chica se hubiese salvado, pero eligió ser un cobarde y un egoísta. Aclaró aquí que él no fue ni acusado ni condenado por nada. El tema de Dominique da para hablar muchísimo más. Desde mi punto de vista, yo creo que Elodie se podría haber salvado si le hubiese dado el nombre de ese monstruo desde un principio y si la policía actuaba adecuadamente. Y digo esto porque desde mi punto de vista no lo hicieron bien. Partiendo del punto que para la policía Dominique era un buen informante, que siempre les decía la verdad, que habían logrado apresar a mucha gente gracias a él, porque no lo presionaron o lo apresaron. Creo que la policía también pudo haber hecho mucho más por Elodie. Otro error de la policía fue no informar a todos los agentes de la estación sobre los datos aportados por Dominique y de esa manera hubiesen detenido a Mango aquella noche en la carretera. Por otro lado, hay gente que opina que si Dominique no hubiese alertado a la policía sobre este secuestro, ellos quizás nunca hubiesen dado con Mango o hubiesen tardado más en arrestarlo y que Elodie hubiese perdido la vida de todos modos. Ahora me gustaría saber cuál es su opinión con respecto a esto en los comentarios. El abogado declaró al referirse a la muerte de Elodie que se trató de un encuentro entre un monstruo de la inhumanidad y dos monstruos del egoísmo. Gente, este fue el caso del día de hoy. Para mí uno de los más terribles que me tocó hacer. Más que nada, como lo dije en un principio, por el contexto en el que se desarrollaron los hechos, por las personas que pudieron haber hecho tanto y no hicieron nada. Que Mango es un monstruo psicópata, no hay dudas. Pero sinceramente quedé más impactada por la reacción del matrimonio. Esas personas me dieron asco, esa es la palabra, me parecen seres despreciables, abominables. Calculo que a estas alturas deben estar libres cuando en realidad merecían una vida en prisión. Desde mi punto de vista también Dominique debía haber sido condenado porque desde un inicio tuvo la vida de Elodie en sus manos y no hizo nada. Otro punto importante para reflexionar sobre este caso tiene que ver con los peligros de Internet. Si bien es una herramienta que puede ser de muchísima ayuda y en muchas situaciones, es también un arma y un lugar peligroso donde no todo es lo que parece y los engaños, como lo que le sucedió a Elodie, lamentablemente son pan de cada día, por lo que es importante estar siempre bien alertas. Jamás acudir solas a una entrevista laboral o de lo que sea con alguien que se conoce únicamente por internet, porque hay verdaderos monstruos allá afuera. Por favor, no dejen de comentarme este caso, siempre los estoy leyendo y es algo que de corazón disfruto muchísimo. Y si este contenido les ha parecido informativo, por favor no se olviden de darle like. Lo más importante si desean apoyarme es suscribirse y activar la campanita de notificaciones, así están al tanto de cada nuevo video. Y si lo desean también me pueden seguir por mis redes sociales, así estamos un poco más conectados. Y esto fue todo, gracias por acompañarme, los espero sin falta en un próximo video, se los quiere siempre, chau chau.